Perfecto, muchísimas gracias, Oscar. Así también, pues, como es costumbre, aquí nos invitan a estos eventos que son importantes. Eh, entonces, la idea es aquí poder hablar sobre lo que es la empleabilidad, algunos tips para poder eh, llevar a término, que es conseguir un empleo. Entonces, permítame un segundito, ya pasó aquí la diapositiva que se me bloqueó y ya estoy aquí. Ok. Entonces, ahora sí. Bueno, para las personas que no me conocen, soy Cristian Dueñas, cuento con más de 10 años de experiencia en gestión humana. En los últimos 5 años hemos venido abordando todo lo relacionado al mundo de la empleabilidad a través de nuestra firma denominada Lucivi Consultoría. Entonces, nuestro interés es poderlos, por supuesto, compartir de nuestra experiencia y conocimientos en este tema tan importante y poder darles unos lineamientos para que podamos tener más estrategias efectivas al momento de buscar empleo, porque sabemos que buscar trabajo no es fácil, buscar trabajo es un trabajo, entonces para eso se requiere de una estrategia y, por supuesto, de una motivación permanente. Entonces, vamos aquí a la siguiente diapositiva. Entonces, pues, vamos a abordar un contenido temático que es muy interesante. Más que definir los objetivos de la empleabilidad, es validar pues, el sistema, es decir, la forma como las personas buscan empleo, algunos indicadores que se pueden manejar en el área para buscar empleo, combinar algunas estrategias que los pueda hacer más visibles, lo relacionado pues al mercado laboral oculto y cómo contactar con tomadores de decisiones, que pues en la dinámica laboral se hace necesario esta estrategia y al final pues sería muy valioso, muy importante escucharlos a ustedes en sus experiencias que han sido exitosas y no exitosas para precisamente darles consejos, darles tips para su proceso de empleabilidad como tal. Muy bien, entonces arranquemos. Entonces con el tema de empleabilidad, pues lo primero que tenemos que definir precisamente son los sistemas. ¿A qué hace referencia con el proceso de los sistemas? Muchas veces, tanto las personas que están desempleadas como las que están trabajando, pues tienen la misma meta. Lo que sucede es que pues, en un proceso de selección pues, van a haber varios concursantes, ¿verdad? Sería valioso, sería muy interesante tenerlos a todos, pero pues no es viable, no es posible. Entonces, en ese sentido, pues solamente va a quedar un candidato. Entonces, nosotros creemos erróneamente muchas veces que esas personas que se emplearon es porque tenían unas metas más ambiciosas o a veces contaron con mayor suerte y simplemente quedaron seleccionados en el cargo. Y tendemos a confundir precisamente ese éxito con las pruebas, entonces ese es un error. Cuestionamos las metas o los objetivos que tenemos frente a la empleabilidad, más no estamos cuestionando o trabajando en la forma como nosotros podemos estar buscando trabajo. Entonces, un primer tip aquí es trabajar precisamente en la metodología, en la forma como nosotros estamos buscando empleo. El segundo gran problema es que el buscar empleo se pone como una meta momentánea, es decir, realmente está mal formulada la meta de decir, es que voy a buscar empleo. Realmente ahí está mal formulada. Vamos a ver más adelante otro ejemplo de cómo pues, podría plantearse mejor esta meta. Entonces, la meta en realidad es trabajar en el sistema, cómo lograr la empleabilidad y por qué yo llevo esta situación y es ¿qué pasa después de que ustedes pues se empleen? ¿Sí? Hemos visto muchos casos donde las personas pues toman alguna opción laboral, pero no se siguen sintiendo satisfechos. Entonces vemos que a los 6 meses, al año, están buscando otra vez trabajo, porque a pesar de que puede ser incluso bien remunerado, la persona no se siente a gusto. Entonces, al final, lo que podemos concluir es que seguramente fue una estrategia no adecuada que no le permitió conocer más a fondo sobre la empresa. Y hoy en día, con el Internet, con muchos mecanismos que se tienen a disposición, se puede conocer previamente la cultura organizacional sin ningún problema. Entonces, eso es importante tenerlo presente. El problema número 3 es que las metas restringen la felicidad. ¿Esto qué quiere decir? Es que buscar empleo, esto se volvió un asunto de que si yo estoy en entrevistas, entonces estoy feliz, estoy motivado,
pero si paso una semana en que no me llaman, entonces estoy triste y estoy deprimido, y eso no debe ser así. Hay que trabajar y entender que esto es un proceso. Hay que entender que se vive día a día. Entonces, un tip aquí importante es, no debemos enfocarnos en esa meta final que es buscar empleo, sino debemos trabajar es en vivir el proceso y disfrutarlo, ¿sí? Entenderlo, mejorar cada día. Lo que yo he podido conocer es que, por supuesto que hay que tener disciplina y persistencia, pero cuando empezamos a ver la forma como se hace la búsqueda de empleo, se tiende a hacer de la misma manera. O se tiene una creencia errónea que es precisamente buscar a muchas ofertas laborales, así yo no tenga el perfil, pero con tal de que me llame a ver qué pasa. Y eso es un gran error que se comete al momento de buscar empleo. Entonces, la creencia errónea es precisamente pensar que entre más ofertas yo aplique, así no tenga el perfil, me van a llamar. Y eso realmente no tiene lógica en el sentido de la empleabilidad, porque al final, pues yo me voy a sentir totalmente frustrado. Entonces, esas metas, como lo comentaba, pues es muy parecido esto al problema número dos, y es que esas metas no están coincidiendo con el largo plazo. Simplemente las metas se definieron para un punto muy específico. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de un medallista olímpico que es Michael Phelps, conocido mundialmente por ser un nadador pues, de excelencia, y precisamente muchas veces nos pasa algo muy similar cuando buscamos empleo. Entonces nos empleamos y después de eso, ¿qué pasa? O clásico ejemplo, estoy sin empleo, entonces me contaron que LinkedIn es una herramienta muy buena para buscar oportunidades laborales, entonces la persona aprendió a utilizar la plataforma, busca oportunidades laborales, hace contactos, se empleó y listo, simplemente ya descuidó el seguir agregando contactos, ofreciéndole valor a la red, pues, es decir, dándose a conocer constantemente, a darse a destacar. Entonces, ahí pues es una falla importante en el proceso. Muchas veces hemos visto ese tipo de situaciones, simplemente vemos que el tema del empleo es algo momentáneo, porque pues yo definí la meta que era buscar empleo y cuando lo conseguí, pues por supuesto yo dejo o descuido el proceso como tal. Entonces, eso es importante pues tenerlo presente. Nosotros debemos evaluar, por supuesto, y mejorar nuestro sistema de ejecución de empleabilidad. Es decir, bueno, encontré un empleo nuevo y ahora qué. Entonces, pues tenemos que trabajar en repensar o replantear nuestra estrategia de empleabilidad. Entonces, partiendo precisamente de nuestro concepto propio de ser más empleables, es decir, la identidad, ¿qué es? La identidad viene del latín essentias, que es ser o existir, y identidad, que es repetidamente, es decir, que si nosotros empezamos a reafirmarnos y a trabajar constantemente en tener mejores habilidades blandas, en mejores estrategias para ser empleables, con el tiempo vamos a empezar a ver los resultados. Que esa es también otra situación, que es que nuestro cerebro está diseñado para obtener el placer de manera inmediata. De hecho, el mercado como tal en el que nosotros vivimos, un sistema capitalista salvaje, busca exacerbar esos sentidos primarios de nuestra especie. Por poner un ejemplo, lo que son las bebidas azucaradas, las comidas rápidas son precisamente comidas altamente cargadas de proteínas, carbohidratos y azúcar. Y precisamente nosotros como especie tendemos a reaccionar pues de una manera pues muy álgida a esa clase de estímulos. Eh, ¿Por qué? Porque pues, en nuestra evolución de hace pues, miles de años, pues nosotros, pues para conseguir esos alimentos nos costaba, ¿cierto? Y pues cuando llegaban precisamente la meta, pues era cazar pues los animales y demás para poder sobrevivir, pues eran altamente valorados, apreciados estos carbohidratos, esas grasas, esos minerales que hoy en día se pueden conseguir fácilmente. Si empezamos a ver el tema de la empleabilidad, nos metemos a un mundo donde hay mucha incertidumbre. Es decir, empezamos a buscar empleo, por supuesto, con la esperanza y con la fe que esto pues salga rápido, lo más pronto posible. El asunto es que después de X tiempo, la persona empieza a angustiarse, no, decir, tenemos dificultades para poder gestionar la incertidumbre. Y cuando empezamos a validar es que los hábitos se basan en los resultados y no en la identidad. Entonces lo que tenemos que trabajar es primero en nuestro sistema de pensamiento, quién eres, en lo que crees, es decir, cómo es que yo estoy aportándole a la sociedad, por qué mi profesión, cómo mis habilidades
pueden ser aprovechadas de una u otra manera y van a ser más valiosas que la competencia. Entonces, infortunadamente también sabemos que el mercado laboral restringe mucho, ¿no? Entonces vemos ofertas laborales que por la edad, por el sexo, por la locación, incluso por la etnia, pues si uno empieza a ver publicaciones que por supuesto están desfasadas pues se equivocan también las empresas. Entonces, el error de los candidatos es asumir que todas las empresas así, no, es que dijeron una oferta laboral de 28 a 35 años y es que yo tengo 38 años, entonces ya no aplico. O vemos que hace poco el gobierno pues está incentivando todo el tema de la contratación de los menores de 28 años, entonces yo tengo 40 años, ya morí laboralmente. Bueno, pero usted qué está haciendo diferente para poder convencer a la empresa de que usted es muchísimo mejor candidato que una persona de 27 años. ¿Sí? Es decir, si usted tiene 40 años, seguramente va a tener un nivel de experiencia y conocimientos más maduros, más estables que una persona que tiene 27 años. Digamos, ese es el camino laboral normal. Entonces, ahí lo que vemos es que no se cuenta con esas habilidades, es decir, no se ejecutan estrategias diferentes para ser más visibles. Y por supuesto, si nosotros trabajamos en una forma diferente de mirarnos, de hacernos más empleables, la manera en cómo vamos a empezar a buscar trabajo va a ser diferente. Ya, por supuesto, aquí en este webinar vamos incluso a mirar un espacio rápidamente en vivo de cómo pues hacer búsquedas avanzadas en la plataforma y entender qué puede ser una oferta falsa, una oferta real. Eso sería de manera práctica algunos tips para buscar empleo. Entonces, las metas mal formuladas. Entonces, muchas veces nos planteamos la meta, pues voy a buscar trabajo, pero eso no es una meta, es una tarea. Simplemente voy a buscar trabajo, eso es algo que se va a hacer todos los días. Es que voy a buscar un empleo con más salario. No siempre un empleo con un nivel XY de dinero me representa a mí una satisfacción personal y profesional. Entonces, por supuesto, eso depende de cada situación. O también una creencia errónea es que quiero trabajar en una multinacional porque es que así voy a ganar más dinero. Y pues eso no es así del todo. Entonces, con respecto pues a esta creencia hay que replantearlo, porque de hecho muchas multinacionales que pues a nivel salarial no es que sean muy competitivas, la verdad. Entonces hay que mirar también otras variables a considerar, porque no plantear mejor las metas y decir, ok, voy a trabajar en ser más empleable, voy a trabajar en que mis habilidades sean más atractivas para los empleadores. Voy a trabajar en un nuevo sistema para poder obtener el trabajo que yo deseo. Voy a obtener una mejor remuneración. Es diferente. Plantearlo de esta manera es muy diferente. Emplearme en una compañía que me permita desarrollar mi potencial. Entonces, aquí es abrir el abanico de posibilidades y considerar empresas que no son de marca, no son renombre, pero estas empresas, curiosamente, lo que buscan compensar esa marca y renombre puede ser por salario o por clima laboral o por precisamente el modelo organizacional que sea, por ejemplo, hay muchas empresas que hoy en día están manejando el modelo híbrido, es decir, o la alternancia. Entonces, trabajar desde casa o trabajar pues, desde las instalaciones de la compañía. Y eso representa muchas ventajas. Vivir en Bogotá, pues es bonito, es interesante, pero pues los trancones lo hacen difícil. Entonces, hay muchas personas que prefieren trabajar desde casa para evitar los trancones, como también hay otras personas que dicen, no, así sean los trancones, yo prefiero salir y conocer, interactuar, relacionarme con otras personas. Entonces, cada meta es diferente, subjetiva, y en el mercado laboral hay todo tipo de empresas. Si no podemos pretender que todas estamos pues, retornando a la presencialidad, cuando vemos que también hay empresas que están manejando muy bien el modelo remoto. Por eso es importante que pues dentro de los tips de empleabilidad manejemos, en este caso, pues indicadores, manejemos un sistema de poder medir cómo nosotros vamos avanzando con el tema de la empleabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros no definimos metas claras, no definimos de una manera bien concisa, bien determinada cómo vamos a buscar empleo, pues va a ser difícil evaluar esos sistemas, esos métodos para poder conseguir el empleo. Para eso tenemos que definir entonces planes de acción y seguimiento constante para poder mejorar. Entonces, ahí es donde vemos que nos causa mucha dificultad, porque por supuesto nosotros no tomamos la decisión la toma la empresa. Pero les pongo un ejemplo clásico, entonces nos citaron a una entrevista, estamos ahí participando en el proceso
y después de la entrevista no, es decir, tenemos un total silencio por parte de la compañía. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros para el seguimiento? Es que ya llamé, pero me dijeron que esperara. Ok, pero ¿qué estás haciendo diferente? Ya estamos averiguando si la oferta fue publicada de nuevo. Es decir, aparte de estar pendiente de esa oferta, ¿qué otras oportunidades? No, pues la verdad estoy esperando a ver que me llamen. Sí, hemos visto que cuando la persona está participando en un proceso de selección, su nivel de búsqueda baja y eso no debe pasar. Es decir, debe mantenerse constante su nivel de búsqueda para tener, por supuesto, más oportunidades reales. Es decir, si tenemos la oportunidad de participar en 3 buenos procesos de selección, excelente, que al final sean ustedes los que escogen la empresa en la que quieren trabajar y no sea al revés. Entonces, esto también parte de un proceso de identidad, de tener bien claro quién soy yo y qué le puedo dar al mundo y cómo yo puedo encajar con ese sistema cultural de la compañía. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos de lo que puede ser precisamente un indicador, un KPI precisamente de lo que es la empleabilidad. Entonces, por ejemplo, el número de ofertas en las que realmente aplico, es decir, yo me ajusto al perfil como tal, por lo menos un 80% en adelante, sobre el número de ofertas potenciales para mi perfil de los últimos 60 días. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pueda validar y revisar en el mercado de las posibles ofertas laborales donde me puedan encajar y validar en qué medida yo me acerco o me alejo a eso que está solicitando el mercado laboral. Entonces, esa brecha, ese gap, empiezo a revisar de qué manera yo lo puedo cerrar, si a través de formación académica complementaria. Hoy existen cursos maravillosos del SENA, de Coursera, de edX, de universidades también reconocidas que ofrecen cursos gratis para poder mantenernos actualizados frente a las herramientas. Por supuesto, el manejo de idiomas. Hoy en día pues fácil, no, pero sí es posible pasar entrevistas en inglés sin necesidad de ser bilingües. Es cuestión de tener un discurso, practicarlo, naturalizarlo, pero es posible pasar las entrevistas en inglés. Hemos tenido casos de éxito en ese sentido. Entonces, realmente es cuestión de no pelear ni con el software, ni pelear con el idioma, porque es algo que el mundo, el contexto se está movilizando en la actualidad. Ya hace varias décadas que lo está pidiendo, se está moviendo, pero si usted sigue siendo resistente a eso que pide el mundo, pues se va a quedar rezagado frente a lo que pueden pedir muchos profesionales. Casualmente en este momento yo estoy adelantando una búsqueda de un perfil comercial y la solicitud de la empresa es, necesitamos una persona que le guste capacitarse, que le guste actualizarse constantemente. Y eso es una variable que nosotros vamos a considerar para poder contratar a la persona. Es decir, ¿cómo evaluar cómo ver una persona que se capacita? Por supuesto, mirando su hoja de vida, formación complementaria, en entrevista a validar sobre sus gustos, sus hobbies, sus intereses, preguntas de cultura general para determinar si la persona de verdad le gusta leer y le gusta mantenerse actualizada. Es decir, es que leer no duele, leer simplemente nos toma 5 o 10 minutos de nuestro día, pero hacen la diferencia y ustedes lo acumulan al final del día, al final del mes, pues van a ver que tienen pues ya ventajas sobre otros candidatos. El mundo es una competencia constante, entonces si nos quedamos pues en el modo queja, pues no vamos a evolucionar. Entonces tenemos que pasar al modo de acción, ponernos las manos a la obra, adelante pues con la empleabilidad. Otro indicador es número de aplicaciones efectivas a empleos por semana sobre el número de llamados o citaciones a proceso de selección. Vimos que este indicador pues también es una ayuda, ¿no? Es una manera de poder validar qué tan efectivos son los llamados para entrevista. Pero ya vamos a ver más adelante un ejemplo de qué tengo que hacer yo de diferente para lograr las llamadas a entrevista. ¿Sí? Es decir, aquí lo que realmente se quiere validar con este indicador es lo siguiente. ¿Qué estamos haciendo nosotros como estrategias complementarias para lograr que mi hoja de vida llegue a manos del tomador de decisiones? ¿Sí? Es decir, el tomador de decisiones no es la gente de recursos humanos, el tomador de decisiones de su próximo jefe inmediato. Es así de sencillo. Lo que vemos muchas veces es que ustedes aplican a todos los portales de empleo aleatoriamente y lo que más se pueda, esperando la llamada de entrevista, y así no es, así no funciona hoy en día. Hoy tenemos que trabajar en estrategias complementarias, ya vamos a ver eso más adelante. Validar el porcentaje de éxito de las llamadas a proceso de selección. Entonces, es decir, por supuesto,
las ofertas que son confidenciales, pues sí va a ser un poquito complicado entender el seguimiento, es decir, sabemos que tendríamos esa complejidad, pero no todas las empresas publican confidencial la oferta. Muchas veces sabemos quién es la empresa, o por lo menos el headhunter que publica esa vacante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces para hacer pues, más visible la hoja de vida? La idea es que ustedes apliquen a un 80% de afinidad. Es decir, ustedes muchas veces se hacen un daño a nivel de su salud mental al pretender que aplicar a muchas ofertas donde no se ajustan y esperan la llamada de entrevista. Yo tuve un caso hace un par de meses con un amigo, con un colega que lo estuvimos acompañando en su proceso de empleabilidad y él pues trataba de modificar, no, Cristian, quiero la versión de hoja de vida con esto, ahora quiero la versión de la hoja de vida con esto, pero ven, oye, ¿tú tienes experiencia en esto? No, pero lo quiero poner, no. Simplemente usted se está engañando porque pues va a ir a la entrevista y efectivamente le pasó con dos procesos. Y él me decía, no, Cristian, la verdad yo soy como humano, no soy competitivo. No, es que simplemente la empresa está interesada en validar su experiencia y si no la tienen, el nivel de madurez que solicitan, pues no se aplica. Es así, para eso están los filtros del proceso de selección. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo sé que esto responde a otra situación, es la siguiente. Lo que yo deseo versus lo que yo he tenido o he trabajado en mi experiencia laboral. Nuestro mercado laboral en la actualidad eh, pues ofrece precisamente esa limitación y es que pasar de una área a otra pues nos genera esa complicación. No sé si en este momento, pronto aquí tenemos aquí un pequeño corte y alguien del público de pronto, no sé si tenga alguna pregunta o alguna experiencia que nos quiera compartir de lo que hemos hablado hasta el momento, para que por favor, ingeniero Oscar, nos colabore. Ingeniero, ¿me escucha? Bueno, creo que no hay preguntas del público, entonces avancemos aquí pues con nuestra charla. Entonces, es importante también establecer aquí un indicador para que ustedes puedan hacer el seguimiento a sus ofertas, es decir, el número de contactos exitosos que harían ustedes con esa empresa potencial en la que ustedes ven una oportunidad laboral sobre el total de aplicaciones a las ofertas laborales que ustedes hicieron de la semana anterior. Pero ¿por qué está diseñado de esa manera el indicador? Es porque si ustedes empiezan a agregar contactos, yo sé que no los van a aceptar de una vez o empiezan a generar el acercamiento de un día para otro. Eso toma por lo menos, haciéndolo de una manera juiciosa, disciplinada y constante, por lo menos una semana. Entonces, tener contactos o acercamientos exitosos con la empresa, eso en definitiva les va a dar mucha mayor visibilidad con sus hojas de vida. Entonces, hay que validar ese porcentaje de éxito para poder validar de qué manera ustedes se están comunicando. Es decir, la plantilla que yo utilicé para comunicarme con el gerente de operaciones realmente fue efectiva o realmente tengo que cambiar mi plantilla y dirigirme diferente con ellos. ¿Sí? Es decir, hoy en día, a partir de la comunicación inicial, nosotros podemos lograr ese mayor nivel de visibilidad. Ya vamos a ver un ejercicio pues con LinkedIn, que es muy, pues, como enviar una nota y pareciera ser un ejercicio sencillo, pero hagámoslo, escribamos la nota a un gerente de operaciones de una empresa donde yo quiero trabajar, donde esa persona no me conoce, entonces yo cómo hago el acercamiento. Sabemos que no es fácil, pero todo es cuestión de tener las herramientas, de prepararlas y tomarlas en acción. Y, por supuesto, las estrategias para persuadir a esos tomadores de decisiones. Es decir, cómo yo busco ese espacio, esa manera de hacer visible mi hoja de vida. Por poner un ejemplo muy puntual. Ok, todo el mundo está aplicando por el portal de empleos de la empresa. Tal vez uno que otro se consigue el correo de recursos humanos, pero usted, ¿por qué no imprime su hoja de vida, la pone en sobre de Manila y la entrega a la empresa? Nosotros hicimos un seguimiento hace 15 días con un cliente y con agrado y con sorpresa nos comentó el viernes pasado que tenía una entrevista el martes de esta semana, este martes pues, que de inicio de semana. Aún no tenemos respuesta por parte de la empresa, pero vemos que esa estrategia fue exitosa.
¿Y cuánto tiempo le demoró? Se demoró un día en ir a la empresa, el senador le abrió muy amablemente, le dijo, mira, pues la verdad, las personas están trabajando desde casa, pero claro que sí, con mucho gusto. Nosotros desde la correspondencia diaria, nosotros vamos a enviar la carta pues a la persona. Entonces, ¿cómo iba el sobre de Manila? Entonces, el sobre de Manila iba una carta de presentación totalmente personalizada para la empresa, totalmente personalizada hacia la persona a la que iba a recibir el documento, y adjunto iba la hoja de vida en una página muy bien diseñada la información y adaptada pues al perfil de la compañía. Estamos hablando de una firma que es Nutresa, es decir, una empresa grande, una empresa muy reconocida y una empresa maravillosa. Entonces, es decir, las empresas grandes, detrás de las empresas, pues estamos los seres humanos, las personas que tomamos decisiones dentro de las compañías. Entonces, pues la idea es aquí que pues podamos estar a la vanguardia de las iniciativas. Es decir, esta iniciativa que yo les comparto no es, no es ninguna fantasía, no es para quedar aquí bien en el webinar, ni mucho menos. Son experiencias que son exitosas, que les compartimos aquí con mucho gusto y que curiosamente estas estrategias eran comunes hace décadas, ¿cierto? Hace unas 2 décadas, 3 décadas, es decir, nuestros padres, ellos hacían esa clase de estrategias. Muchas veces estaba, era el aviso en el periódico. ¿Y qué se hacía en la época? Pues simplemente se diseñaba, se trazaba una ruta y empezábamos a repartir las hojas de vida en las empresas. Eso era lo común en ese entonces. En la actualidad eso casi ya no se hace. Entonces, qué bueno, porque eso que ustedes estarían haciendo los va a hacer más visibles, ¿sí? Un ejemplo que yo tuve pues también de una situación, de hecho, la persona entró a trabajar con nosotros a partir de esta semana precisamente lo que ella le permitió destacarse es que ella nos llamó, se comunicó, hizo seguimiento y pues ya ahí está disponible ya pues trabajando con el equipo, estamos ahí pues en el proceso de inducción. Pero ¿qué fue lo curioso? De ese proceso de selección por lo menos llegaron 300 hojas de vida y solamente ella fue la que llamó. Pero no fue una llamada por llamar, una persona que personalizó su hoja de vida, comentó de su experiencia, fue un poquito más allá del documento y se presentó. Por supuesto, buscó una hora muy buena para hacer la llamada y lograr tener esa visibilidad. Entonces, me pareció algo muy interesante y por supuesto fue tenido en cuenta. Por supuesto, eso hay que combinarlo con la entrevista, todas las pruebas, todo el rigor de proceso de selección, pero eso permitió que ella, es decir, ella saliera de ese universo de 300 personas y lograra aplicar y ser tenida en cuenta en el proceso de selección. Y esto hace referencia precisamente al combinar las estrategias de empleabilidad. Entonces, yo creo que aquí está el mejor ejemplo de todos. Es como si ustedes fueran a un supermercado y están pues aquí en la zona de legumbres, semillas y demás, y van a ver que aquí pues hay una gran cantidad, ¿no? de ingredientes. Entonces imaginemos que nosotros somos esas pepitas de lentejitas que están allá al fondo de la imagen, ¿verdad? Y podemos tener el perfil, pero adelante de nosotros nos llegan zanahorias, nos llegan otras legumbres, arroz, arvejas, etcétera, etcétera. Y pueden ser más visibles, ¿cierto? En la imagen, como se darán cuenta, son mucho más visibles a pesar de que incluso el frasco es más pequeño. Entonces, lo mismo pasa en el proceso de la empleabilidad con los portales de empleo. Es decir, yo aplico y aplico las ofertas, por ejemplo, ustedes entran a Computrabajo y Computrabajo les dice, listo, tú eres el candidato 795, entonces espera el llamado a entrevista. Es difícil destacarnos ahí porque pues la probabilidad de ser llamado va entre un 0,3 a un 12% por bien que nos vaya. Entonces, el ser llamados a entrevista a través de los portales de empleo realmente es un tema complicado, es un tema difícil, a menos que ustedes sean ingenieros de desarrollo web, que en este momento en Colombia hay un déficit de más de 100.000 desarrolladores. Entonces, ahí sí la cosa acá. De hecho, ellos los buscan, si no es que estén en estas estrategias específicas de buscar empleo. Entonces, ahí pues los reclutadores que hacen en la actualidad, pues utilizan los ATS, que es un sistema que permite clasificar candidatos. Nosotros buscamos por palabras claves. En base a esas palabras claves vamos a encontrar X o Y determinados cargos. Y creo que el mejor ejemplo, permítanme un momentico por favor, y les vamos a mostrar precisamente a través de un sistema como es el empleo.com. Permítanme un momentico mientras carga aquí la página y vamos a hacer el ejercicio aquí en vivo con ustedes.
Entonces, muchas veces nosotros buscamos ofertas, por ejemplo, recursos humanos. Entonces, yo busco una oferta como director de recursos humanos, por supuesto, me salen 84 ofertas laborales. Aquí, pues, director de recursos humanos, ¿cierto? Aquí, pues, hay unos salarios, etcétera, etcétera. Pero si nosotros buscáramos con la palabra gerente de gestión humana, nos vamos a dar cuenta que nos van a aparecer otras ofertas totalmente diferentes. Entonces, permítanme un segundito, que no tomo el cambio. No lo está tomando. Permítanme un segundito. Recursos humanos. Para que podamos ver el resultado aquí de la búsqueda. Ok, entonces aquí podemos ver pues que nos han filtrado. Lo que pasa es que estas palabras clave, si nosotros entramos, por ejemplo, a gerente comercial, pues está también la palabra recursos o la palabra humanos y por eso nos arroja en el resultado de la búsqueda. Pero si nosotros vamos a hacer otra búsqueda totalmente diferente para que podamos ver. Entonces, no, yo es que voy a buscar en este caso ejecutivo comercial, ¿verdad? Entonces, como ejecutivo comercial, pues en Colombia nos van a aparecer, por supuesto, varias ofertas, en este caso más de 9.500 ofertas. Son muchas ofertas laborales. Aquí nos aparecen pues algunas títulos, algunas características de oportunidades laborales, pero lo que quiero ir con ustedes es lo siguiente. Entonces, lo que tenemos que trabajar aquí, pues si queremos seguir utilizando los portales de empleo, es empezar a variar las palabras claves para encontrar el talento. Entonces, si yo estoy buscando un ejecutivo comercial, por ejemplo, al otro lado de la moneda, que soy yo el empleador, pues yo utilizo el buscador y utilizo algunos filtros. Es decir, yo puedo filtrar, es decir, voy a entrar, por ejemplo, a esta oferta de AXA Colpatria como líder de comercial de líneas comerciales. Entonces, eh, yo puedo utilizar los filtros, por ejemplo, me pueden llegar las 700 hojas de vida, pero yo voy a, en este caso, considerar estas profesiones. Yo activo esos filtros y solamente voy a ver esas hojas de vida. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos esa limitación. Sí, pues en este caso, si es en Bogotá, pues yo solamente filtro las personas que vivan en Bogotá. Ah, no, es que yo vivo en Palmira y yo quisiera trabajar en Bogotá. Lo siento, ya fue descartado o descartada porque pues usted en su portal pues tiene que vivir en Palmira. Yo sé que el mensaje no es que mentamos en la hoja de vida, simplemente les estoy dando ejemplos para que podamos ver por qué nos pueden descartar de un proceso de selección. Entonces, el tema de los portales de empleo no permite generar una conversación, no permite generar un acercamiento entre las partes. Entonces, se hace difícil lograr destacarnos con la oportunidad laboral. Entonces, si vemos esta oportunidad laboral, pues tenemos que, por supuesto, tener una combinación de diferentes palabras. Entonces, ese es el inconveniente. Ya vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer entonces para ser más visibles. Entonces, en las palabras claves nos encasillan, en el mercado laboral pues nos enfocan únicamente un sector en específico y pues los reclutadores disponen de poco tiempo. Ahora, si nosotros aplicamos a través de los agregadores de empleo, pues puede ser peor, porque los agregadores de empleo lo que hacen básicamente es indexar información como Google y ellos lo que les interesa es generar mucho tráfico. Yo me imagino que a ustedes les ha pasado que ustedes aplican una oferta laboral y la página está inundada de publicidad por todo lado y ustedes pues necesitan aplicar la oferta, pero ven que después les sale después otra página y al final terminan registrándose en varios portales esperando la llamada, pero nunca va a ocurrir porque simplemente el canal oficial por el cual aplicaron nunca lo hicieron. Es decir, el canal oficial tal vez es algún un correo en específico de la empresa o el portal de tráfico nosotros de la empresa, pero ustedes entraron a Menudo, a Vivir, a Retrabaje, entonces esperan la llamada de entrevista cuando ni siquiera la empresa, en este caso AXA Colpatria, publicó la oferta por esos portales. Eso es, por ejemplo, un gran problema. Entonces, lo que tenemos que empezar a mirar o combinarlo es precisamente con networking. Tenemos que hay una imagen de referencia, pues puede oscilar, por supuesto. Muchas de las ofertas laborales se manejan por mercado oculto, es decir, no todas las ofertas laborales se publican en empleo.com, con trabajo. Son bases de datos interesantes, son muy buenas. No se trata aquí de cuestionar los portales ni más faltaba, pero pues no son el todo, no son el universo total de las ofertas. Es decir, la creencia de muchas personas que están buscando trabajo
uno espera, ¿no? Que todas las ofertas estén en el empleo, pero no, porque es muy sencilla la respuesta. Tiene un valor, tiene un costo para la empresa, entonces no todas las empresas les interesa de pronto publicar por el empleo. Por ejemplo, si yo voy a buscar un perfil operativo, pues yo estaría perdiendo mi dinero si invierto en empleo.com, porque para perfiles operativos es muy buena CompuTrabajo. Entonces, si usted es un perfil administrativo y tiene su hoja de vida en CompuTrabajo, pues depende, ¿no? Depende del área en la que ustedes estén desempeñándose, pues de pronto no es que sea lo más efectivo en términos de empleabilidad, pero aún así usted espera la llamada a entrevista. Entonces, las ofertas son ocultas por esa razón, el tema presupuestal, porque pues hay una alta competencia de headhunters, es decir, hoy en día no solamente está Michael Page, está Hayes, etcétera, sino pues habemos varios headhunters que ofrecemos precisamente apoyo, ayuda a las empresas para buscar el talento y esto permite, incluso a las empresas les ahorran costos porque tienen una empresa que se dedica enteramente a eso. Entonces, eso es importante. Y por supuesto, una razón muy valiosa de la confianza. Es decir, las personas que aplican una oferta laboral a través de un referido tienen ya un voto de confianza y solidez a través de esa oferta laboral. ¿Cómo acceder a ellas? Pues, es decir, podemos acceder de manera virtual, de manera física. Yo les di un ejemplo con el sobre Manila, es hacer contacto en networking físico. Ya hemos ido retornando poco a poco a eventos presenciales físicos, entonces aprovechar esos espacios para poder entonces mercadear pues nuestra hoja de vida. Yo en algunas de las conferencias también les había dado básicamente como un tip de este estilo. Si yo imprimo tarjetas pues con mis datos de nombre, correo y demás, y detrás coloco un código QR para que la persona lo escanee y acceda a mi hoja de vida completa, maravilloso. Esas son estrategias modernas, son estrategias totalmente viables y pues la personita se queda con la tarjeta y nosotros podemos empezar a repartir la tarjeta, es decir, en diferentes contextos. Las personas salen a almorzar, ¿verdad? Porque eso no es mendigar, eso es dar a conocer nuestro perfil laboral. A veces uno ve en LinkedIn publicaciones de algunas personas que colocan cartelones, no es que estoy buscando empleo, y esas clases de estrategias suelen ser muy virales y les aseguro que ustedes no ven a esa persona más de 2 semanas ahí debajo del puente con ese aviso que está buscando empleo. Obviamente son personas que están muy bien presentadas, y la cartulina y todo eso está muy bien redactada, con buena ortografía, y las personas se ubican rápidamente. Pero vaya y háganlo, ¿sí? Es decir, ¿cuántas personas se atreven a hacerlo? Esa es la pregunta, ¿sí? No lo hacemos porque nos da vergüenza, nos da pena, qué pensarán los demás, pero es que ese otro lo va a estar empleando. Entonces, pues, eso no es caer bajo, simplemente la persona se arriesgó a hacer algo diferente, a hacer algo valiente por destacarse y lograr el empleo. Vuelvo, insisto, esa estrategia no es ir a mendigar, simplemente es colocar el perfil profesional y lo que hizo la persona es colocar una estrategia diferente. Si ustedes me preguntan, yo lo haría, tal vez en principio me daría pena, pero pues desde que yo estoy bien presentado, bien organizado y puedo repartir mi tarjeta de pronto en un semáforo, no desbloca la idea, obviamente iría a un punto donde pueda acceder pues a tomadores de decisiones y todo hay que eso se trata de innovar, de ser persistente y de salir adelante. De pronto podrán decir que algo loco, arriesgada la estrategia, pero yo les aseguro que es algo diferente. El ejemplo que les daba de la abogada que nos llamó y preguntó el proceso es lo mismo que hacía hacer esa persona con el cartel. Hacer estrategia con LinkedIn es importante porque pues podemos pues, ser visibles con los tomadores de decisiones de manera directa. Yo que les recomiendo que ustedes agreguen personas de su red o de sus áreas de trabajo. Lo que yo veo es que muchas veces agregan es a los psicólogos de selección, pero pues ellos rotan, ¿no? Digamos que es un área muy competida, muchos de ellos no duran más de un año en las empresas, entonces pues tenerlos a ellos pues es un tema de inestabilidad, la verdad, con los contactos. Es mejor agregar a los reclutadores, no sino a los tomadores de decisiones. Y por supuesto, si en paralelo quieren tener el reclutador, pues chévere, pero es mejor en el caso, por ejemplo, de AXA Colpatria, pues ustedes hacen la búsqueda o identifican a la persona que haga parte del área comercial. Entonces, ¿cómo hacer esa búsqueda? Se puede hacer de esta manera. AXA Colpatria, ustedes entran al buscador de LinkedIn,
buscan el perfil, pues, digamos, de AXA Colpatria y ponen una palabra que es comercial, digamos que puede ser así de esta manera. Predeterminadamente la plataforma nos muestra en primera instancia personas, incluso podemos colocar aquí el link de personas y vamos a ver que hay más de 2.300 resultados. Y digo, no, yo solamente necesito personas que estén ubicadas en Bogotá. Entonces activo este segundo filtro y ya en ese caso bajó 900. Pero por supuesto, no sé, supongamos si yo soy ejecutivo comercial, bueno, de pronto ella es asesora comercial, puede ser, yo me contacto con Rocío, perfecto, puedo tener un acercamiento con ella, pero si yo quiero tener aquí el acercamiento con la directora comercial de Colpatria, ¿por qué no agregarla? ¿Por qué no enviarle un mensaje? Muchas veces se tiene la limitación en LinkedIn de los mensajes, es porque pensamos que toca tener premium, pero no es necesario. Se pueden enviar mensajes sin tener premium como tal. ¿Cómo hacerlo? En este caso, es un contacto segundo grado, es decir, tenemos algún contacto en común. De hecho, aquí nos puede mostrar quiénes son esos contactos. Aquí pues aparecen varios. Entonces yo le doy en el botón de conectar y normalmente siempre le damos en el botón azul. En este caso, la idea es que ustedes coloquen una nota, añadir una nota, y aquí es donde ustedes pueden enviar un mensaje sin necesidad de tener la opción premium. Entonces ustedes pueden enviar ahí la invitación. ¿Cuál es mi sugerencia? Si ustedes están aplicando un proceso de selección como tal, entonces pueden ser muy directos, ¿no? Apreciar Luisa, me tomo la iniciativa de contactarle y manifestarle mi interés de hacer parte de su compañía. Le comparto pues sobre mi perfil, el cual lo puede visitar inmediatamente en LinkedIn. Entonces, el objetivo es que la persona visite su perfil, ¿sí? Que acepte su invitación. Cuando ya acepte su invitación, pues ya por mensajería interna usted ya puede hablar con la persona, buscar un espacio, invitarla a un café, presentarse y hacer pues la gestión de la visibilidad laboral. Esto que yo les estoy comentando pareciera ser fácil, pero lo que yo hago en los seguimientos puntuales no es tan sencillo. No lo hacemos porque no tenemos ninguna métrica, nos da pena, nos da miedo, que nos rechacen. Ahora, con esto no seguro que me conteste de una vez, por supuesto que no, pero si ustedes tocan muchas puertas y son persistentes, por supuesto lo van a lograr. Entonces es un ejemplo muy rápido de cómo hacer contactos por LinkedIn, hacer pues un seguimiento pues con una posible oferta laboral y tocar muchas puertas. De eso se trata precisamente. Bueno, vemos que el ejemplo aquí tiene que no lo hizo con diapositivas, sino lo hizo fue básicamente pues en vivo con ustedes para que podamos ver precisamente la importancia de las palabras claves. Entonces, el tema de la empleabilidad no es un tema que se trabaje de manera inmediata. El tema de la empleabilidad, hagamos de cuenta que somos agricultores y estamos, en este caso, sembrando. Cada vez que toquemos la puerta de X o Y empresa, estamos sembrando, estamos buscando una oportunidad de darnos a conocer. Y cuando se generen las oportunidades laborales, si nosotros hemos generado valor agregado, es decir, compartimos artículos, así que veamos en internet cosas que nos interesan, generamos opinión en las redes de lo que nos gusta, lo que no nos gusta respecto al mercado en el cual nosotros tenemos nuestra vida laboral, pues nos estamos destacando y de esa manera pues podemos lograr el punto de inflexión. Llevar un registro de las aplicaciones es realmente importante para poder hacer seguimiento con los contactos y ser más visibles. Es importante que cuando la persona los acepte, escribirles de inmediato, tener un contacto de inmediato y si ustedes pues no tienen afán, pues mejor, porque en términos de empleabilidad de una manera un poquito más proactiva, lo importante es generar credibilidad y confianza. Porque en el ejemplo que les estaba dando de AXA Colpatria, la persona visita mi perfil, pero si la persona ve que no he creado ninguna publicación, no hay actividad de nada, simplemente visité el perfil de ella, pero no encuentro ningún valor, es decir, ella no va a ver ningún ganar, va a ser difícil que ella me llame a entrevista. Entonces, nosotros podemos diseñar plantillas. De hecho, en las memorias que les comparto a través de 100, aquí hay unas plantillas de cómo contactar a una persona en frío a través de LinkedIn como tal. Aquí hay tres ejemplos de plantillas que ustedes pueden utilizar, unos tips adicionales. Pero por supuesto, no está de más que ustedes puedan solicitar una mentoría profesional. Una mentoría profesional es importante porque la evaluación que nosotros hacemos interiormente es muy valiosa, pero qué bueno que podamos contar con aliados. Hoy en día el mercado laboral, de hecho aquí yo abiertamente comparto
las marcas, firmas que nos dedicamos al proceso de empleabilidad. Entonces, hay diferentes tarifas, estrategias profesionales que se adaptarían a nuestras necesidades y principalmente las firmas de empleabilidad o placement que ofrecemos. Ofrecemos la posibilidad de evaluar las habilidades desde entrevistas profesionales, desde la aplicación de pruebas comportamentales, en construir junto al cliente una estrategia que sea interesante para hacer más visible. Hay firmas que ofrecen el acompañamiento ya integral del proceso hasta que la persona pues, firme un contrato y también muy importante, ¿no? La motivación, porque sé que hay días donde realmente nosotros bajamos un poco la guardia y qué bueno contar con el apoyo de dos o tres personas que estén constantemente acompañándonos y brindándonos su conocimiento y sobre todo sus estrategias tácticas para lograr el empleo. Entonces, esta última opción, ustedes entran a LinkedIn y van a ver que hay muchas firmas, muchas marcas que nos dedicamos a ello. Ya depende de sus necesidades, de su presupuesto, pero nunca está de más ver esta posibilidad pues, de la inversión. Aquí, pues, para ustedes les dejamos con mucho gusto una lista de portales de empleo, van a ver que son más de 70 portales de empleo que nosotros hemos investigado a lo largo de estos 5 años y medio aproximadamente y sigue creciendo constantemente la lista, es una lista online que se va alimentando automáticamente, entonces por supuesto la tienen a su disposición para que puedan tener más posibilidades de ser llamados a entrevista, pero de nada va a servir si ustedes pues no cambian su mentalidad en trabajar en ser más empleables, en tener esa disciplina, esa fe más que lo religioso es creer en lo que no se ve en el momento. Es decir, que tengan la convicción que todo lo que están haciendo en este momento, en el aquí y en el ahora, les acerca más y más y más a su meta que es conseguir un mejor empleo. Eso es muy importante que lo tengamos presente, porque si nosotros bajamos la guardia y dejamos de buscar empleo, pues va a ser muy difícil. Entonces, básicamente son nuestros tips. Este es el espacio que quería compartir con ustedes. Tenemos unos minuticos precisamente para que nuestro público, pues si alguien quiere plantear alguna pregunta, alguna inquietud, compartir su experiencia, por supuesto lo puede hacer aquí a través del webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Cristian, por esta presentación. Bueno, si tenemos una pregunta del ingeniero Pedro Mendoza. Ingeniero Pedro, por favor, le damos clic al icono del micrófono, por favor. Hola. Buenas ¿Me tardes. escuchan? Sí, señor. Cristian, muchas gracias, Cristian, por esta presentación. Estuvo muy buena. Ya me quedo con la información de contacto tuya porque me interesaría una asesoría y una pregunta adicional. Yo llegué un poco tarde porque es primera vez que me inscribo a estas conferencias que están haciendo virtuales. Ustedes la grabaron, me gustaría repasarla. Claro que sí, 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 señor. Posterior a la conferencia, aquí así la sube al canal de YouTube. Entonces, la invitación es que esté atento más o menos a los 2 días hábiles, ya estaría en el website, sí, señor. Ah, ok. Pero aquí veo que tienes un correo, pero no veo una página como para ingresar y mirar los valores de las Ok, claro que asesorías. sí. Sí. Igual, ahí, aquí a mi WhatsApp me puedes escribir, yo de regreso comparto el link de donde están pues nuestros servicios de manera particular y también las memorias las compartimos vía correo por Hacienda, es decir, ahí se contacta con afiliados@100.org y ahí pues de regreso le enviamos estas memorias para su Las conocimiento. diapositivas. Las diapositivas también, es correcto, sí señor. Ah, bueno, Cristian, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto, claro que sí. Sí. Gracias a usted, ingeniero Pedro. Bueno, le recuerdo que una vez finalizada esta actividad, van a recibir en sus pantallas una evaluación. Esta evaluación, una vez la tengamos calificada por parte de ustedes, serán enviadas las memorias de esta actividad. Bueno, no sé si alguien más tenga inquietudes al respecto del tema listo el día de hoy. Tenemos al ingeniero Junior Aldemar Arias. Ingeniero Junior, adelante. Por favor, le damos clic al icono del micrófono. Lo escuchamos. Sí, ¿qué tal, Cristian? Buenas tardes, no sé si me escucha. Buenas tardes, Junior. Sí señor, adelante. Sí, ha sido una charla agradable, muy,
nutrida, con mucha carnita, como digo yo. Pero en general, el tema es, pues sí, para buscar empleo hay que trabajar, hay que trabajar. Esa es una cuestión que debemos tener muy clara. Es verdad. Pero a la larga, ¿usted qué opina acerca de la mentalidad de las que tienen las universidades hoy en día? Porque, ¿a qué voy con esto? Claro. En mi opinión, las universidades están para brindar conocimiento, pero no para la generación de habilidades para sus futuros profesionales. Y es ahí el problema de por qué muchos no encuentran empleo. Porque si vamos a ver un ejemplo muy básico, los que son bachilleres terminan sus estudios y muchos o la mayoría no saben qué hacer, qué estudiar, Sí, ¿correcto? correcto. Y la disyuntiva de los profesionales cuando terminan es que se preguntan es, ¿qué sé hacer? Y muchos como que no saben qué saben hacer. Me incluyo, por ejemplo. Entonces pasan ese tipo de cosas. ¿Usted qué opinión tiene respecto al tema? Ok, vale, Gracias. muchísimas gracias. Muy, muy buena pregunta, muy interesante. Las universidades, pues dentro de este universo maravilloso del conocimiento, por supuesto las universidades están interesadas en estar aliadas o conectadas con el mercado laboral. Pero lo que vemos muchas veces es que no en todas las personas se logra esa conexión entre el saber hacer y en el saber saber. Y también en el saber ser. Porque, como un ejemplo, yo hace, no sé, 10 años, un poco más, 15 años, yo quería estudiar, por ejemplo, una ingeniería de sistemas. Y porque tenía una idea errada, digamos, de lo que era la ingeniería de sistemas en su momento. Y incluso me presenté a la universidad, no pasé. Y después de hacer un ejercicio, pero fue de manera particular, pude pues, redescubrir y generar pues, mi vocación, que en este caso es psicología. O sea, totalmente diferente, un camino muy distinto a lo que yo me había planteado hace 15 años. Entonces, ahí donde yo veo que muchas universidades sí tienen esa gran oportunidad de explorar y encadenar o conectar a esos jóvenes estudiantes que no tienen claridad, ¿no? De lo que quieren hacer con su carrera profesional. También sabemos que hay casos particulares donde hay presión familiar, porque no, es que mi papá es abogado, entonces no, es que usted tiene que estudiar cosas para machos, entonces tiene que estudiar ingeniería porque he podido conocer situaciones de esas. Entonces la persona de pronto quería estudiar diseño gráfico, pero por la influencia familiar lo pues, lleva como a tomar esa clase de decisiones porque pues el papá simplemente le dice, si usted no estudia lo que yo le digo, pues simplemente no lo voy a patrocinar la carrera. Entonces, ahí hay una segunda variable, que es el tema familiar, que influye considerablemente en la toma de decisiones de encaminarnos por algo donde nos podamos desempeñar mucho mejor, es decir, donde está nuestra pasión. Y tercero también, pues, muchas veces la elección de carrera está mediada por un tema económico. Es decir, por ejemplo, aquí en nuestro país, infortunadamente, ¿no? Las licenciaturas, las profesiones asociadas a lo que son las ciencias sociales, pues no son tan bien remuneradas, como por ejemplo en el campo de la ingeniería de software, por ejemplo, son unas brechas bastante grandes. Entonces, esto hace que sea complicado que muchas personas pues toman la decisión de estudiar ciertas carreras porque consideran que con eso van a hacer más dinero. Entonces, ahí también hay otro gran problema. Y es que al momento ya de la salida, es decir, la universidad pues brinda el conocimiento, la formación. Hoy en día sí vemos que algunas universidades se están preocupando más en generar formación en el ser, que eso es importante, anclado por supuesto a los valores institucionales, pero cuando ya la persona va saliendo, ¿cierto? Va saliendo ya al mercado laboral, muchas universidades quedan un poco cortas, ¿no? De pronto, bien sea que los forman mucho como, de pronto, emplearse como empleados, o que al momento del acompañamiento, del proceso de empleabilidad, es muy tímido, es decir, es muy poco desarrollado. Entonces, he conocido universidades donde a duras penas el área de graduados comparte dos o tres ofertas laborales a la semana y ya, aleatoriamente. Creen que por eso ya están ayudando a los egresados. De hecho, realmente muchos de los egresados, no, pues decir, yo también, pues que estudio en universidad, nos quedamos de ese distanciamiento que se da con las universidades. Es decir, simplemente es un correo, un boletín y ya, con información académica. Y ahí, pues, es un gran problema porque
si las universidades se preocuparan más en generar espacios para poder acompañar, poder orientar, poder impulsar a sus estudiantes, a sus egresados para conectarlos con oportunidades laborales, sería mucho mejor. Lo que sí veo que han avanzado algunas universidades es en crear centros de empleabilidad, procesos de formación para la vida laboral, donde llevan a los estudiantes a poder pues, prepararse por lo menos de cómo enfrentarse a una entrevista, porque muchas veces ni siquiera eso, ¿no? Es decir, no saben cómo enfrentar una entrevista laboral. Entonces, ahí pues vemos que se genera esa desconexión. Ahí hay un tema complicado y es el siguiente. Se carece muchas veces del presupuesto para ver esto como una inversión, ¿sí? Es decir, no ven que hay una oportunidad muy interesante, muy bonita, de que si yo cuido a mi egresado, seguramente ese egresado el día de mañana me refiere a otro posible estudiante que va a estar en la universidad. No se tiene muchas veces esa conexión. O ese estudiante de pregrado y que si yo como universidad lo acompaño y le ayudo a emplearse, ese seguro va a ser un estudiante de posgrado, seguro. Pero lo que vemos es que las universidades pues se van en el masivo, matrícula, 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 y se están desaprovechando otras oportunidades de seguir acompañando pues a los estudiantes después del grado, ¿sí? Entonces, sé que me extendí un poquito en la respuesta, pero fíjate que hay varios factores que influyen en que la universidad pues tenga como a veces esa desconexión con los estudiantes. Una medida por los factores familiares, a veces también por la incapacidad personal que tiene el joven o la joven por precisamente su inmadurez emocional al tomar una decisión de carrera que de verdad le guste y la apasione. Y tercero, pues que muchas veces se genera esa desconexión con el mercado laboral, no está ese acompañamiento como tal. Y también hay una variable adicional y es, yo creo que más de Estado, más de políticas públicas que no permiten a las empresas incentivar o generar la contratación de gente joven. No, es decir, muchas veces vemos los recién egresados que están sufriendo en el mercado laboral, porque digo, Cristian, lo que pasa es que tengo mi título de ingeniero industrial, pero no me llaman a entrevista, es que como no tengo experiencia, pero me aplico a esta de asistente a gente tampoco porque es que estoy sobreperfilado. Pero si miramos de fondo la problemática, es porque también ahí las empresas podemos decir que tienen la culpa. No están pensando en trabajar semilleros de formación, de darle la oportunidad a los estudiantes. De pronto ustedes dirán que yo hablo mucho en mis conferencias de los ingenieros de software, pero es que en este momento es una gran necesidad. Vamos a ver que muchas empresas a ellos sí les están dando la oportunidad, pero ¿por qué? Porque ahí tienen la necesidad. Es así de sencillo. Entonces vemos compañías que ahí sí contratan estudiantes de quinto, sexto semestre, no, venga para acá, yo lo contrato y lo voy formando, así como muy parecido al SENA, como algo de patrocinio, a cambio de que usted nos entregue su tiempo, su conocimiento en programación y lo podamos formar. Digamos que es la única área donde yo he visto que algunas empresas se preocupan como por generar espacios de semillero y les dan la oportunidad. Entonces, esas variables son las que hacen realmente difícil que un chico, una chica que esté recién egresada se pueda insertar rápidamente al mercado laboral. Perfecto, ingeniero Junior. Sí, señor. Conclusión, hay que mejorarse para ser empleable antes de pensar en conseguir esa meta de tener ya un empleo. Hay que mejorarse. Esa es la mejor palabra que encuentro en este momento. Eso es un camino largo, puesto que, en conclusión, tampoco las universidades han contribuido mucho en ese tema de la empleabilidad del profesional. Sí, es Y verdad. lo digo por experiencia propia que llevo 4 meses en esta situación. Puede ser poco porque habrá muchos ingenieros, colegas que estén Claro. en una situación igual o peor, pero hay que ser muy, muy constantes en esto, hay que mejorarse y hay que tratar de, ¿cómo decirlo?, de fabricarse una oportunidad. No veo otra manera de hacerlo. Muy acertado su comentario, Junior. En efecto, en un principio puede ser que la opción laboral pueda ser con una pequeña, mediana empresa, o desde el emprendimiento que pueda ir innovando o aportando en un principio, mientras se va tejiendo en paralelo una oportunidad laboral. Entonces, sí, en efecto, sé que el trabajo individual de mejoramiento propio es más difícil porque se carece del apoyo macro para
el contexto nos ayude, pero lo que está haciendo, le aseguro que en el tiempo más rápido posible, usted va a lograrlo, porque estaría haciendo algo que realmente es diferente a lo que muchas veces se quedan muchas personas, y es en el modo queja. Cristian, es que no encuentro empleo, es que el país, es que la economía, y bueno, ¿y qué está haciendo diferente? Ahí también hay otra queja, siempre va a haber una excusa para no hacer las cosas diferentes. Exacto, porque no es encontrar el empleo, qué tan rápido lo encuentro, sino cuál es la calidad de empleo que encuentro. Porque muchas veces pasa que si encuentro un empleo, no sé, porque me dé ya experiencia y que porque vaya generando experiencia. Muchas veces pasa que la persona se aburre, detesta lo que estudió, detesta lo que pasó en su empleo y ya no quiere saber más del asunto, quiere cambiar de carrera, quiere cambiar de vida. Yo creo que esa tampoco es la idea, hay que ser muy pacientes en ese tema. Es correcto, así es, Jun. Muchas gracias. Perfecto, vamos con el ingeniero Juan Andrés Reveren. Ingeniero Juan Andrés, muy buena tarde, bienvenido. Buena tarde, ingeniero Cristian. ¿Qué tal, Juan Andrés? ¿Cómo me le va, ingeniero? Muy bien, ¿qué tal? Mira, es lo siguiente, yo quiero consultarte sobre cuál debería ser la búsqueda para ofrecer outsourcing en la etapa de adulto mayor siendo profesional, ¿no? Ok, perfecto. Pues porque hay limitaciones, ¿no? El tema del empleo a la edad que uno tiene es difícil de conseguir, sobre todo acá en Colombia. Es correcto. Entonces, he derivado en eso y me ha dado algún resultado, pero quiero verlo como más formal. Entonces, no sé si tú me puedas ayudar con un consejo sobre ese aspecto. Claro que sí, sí, señor, con mucho gusto. Muy bien, ingeniero Hernández. Entonces, pues en primera medida, pues como medio o posibilidad de darse a conocer, LinkedIn yo la recomiendo bastante, es una plataforma muy interesante, no solamente para buscar empleo, sino también para ofrecer nuestros servicios. Digamos que, por ejemplo, entrando a nuestro propio perfil, actualmente la plataforma nos ofrece una opción que es prestar los servicios profesionales y de acuerdo pues a lo que nosotros coloquemos aquí pues en nuestras habilidades y demás, nosotros colocamos nuestros datos y obviamente actualizamos nuestro perfil y demás. Y esto está conectado actualmente con un módulo de la plataforma que se llama Portal de Servicios. Entonces aquí, pues todo lo relacionado a lo que es decir, los diferentes, pues valga la redundancia, servicios, conocimientos o productos que se puedan ofrecer con nuestro propio perfil, vamos a aparecer aquí pues en línea como tal. Entonces supongamos, estrategia de mercadeo, entonces aquí nos van a aparecer, por supuesto, algunos perfiles. Esto obviamente basado, pues como estoy aquí en Colombia, pues me muestra primero estos perfiles que ellos ofrecen, sus procesos. Entonces nosotros entramos al perfil de la persona y se van a dar cuenta de lo interesante. Aquí, pues al entrar, por ejemplo, al perfil de la persona, podemos ver qué es lo que ofrece, servicios que ofrece, también si queremos ver más o si queremos solicitar una propuesta, entonces ahí pues podemos enviar un mensaje directamente, visitar el perfil de ella, etcétera, etcétera. Digamos que esa es una manera. Otra recomendación, por supuesto, es a través de, por ejemplo, la Cámara de Comercio de su ciudad. Ellos también ofrecen capacitaciones, acompañamiento, mentorías relacionadas al proceso de emprendimiento, ¿sí? Entonces, si usted tiene ya una idea de negocio y me dice que ya están dando, entonces es muy bueno porque usted puede solicitar. Entonces, es un servicio donde le hagan un diagnóstico de su modelo de negocio y en base a ese diagnóstico, pues le hacen sugerencias de qué es lo que puede mejorar. Obviamente, ellos le van a ofrecer algunas asesorías especializadas que son pagas, pero usted ya define, ¿no? Revisa en qué puede invertir o no para mejorar pues, su oferta de servicios. Y no sin antes también recordarle que eso es muy importante, ¿no? En el camino seguir reforzando todo lo relacionado a sus habilidades comerciales, porque aquí lo que se trata es de eso, ¿no? Es decir, dar a conocer nuestros servicios, buscar oportunidades, por ejemplo, en networking. Si usted, por ejemplo, está pendiente, atento a los diferentes eventos que hace Corferias, por ejemplo, en Bogotá, de actividades pues, de su industria, entonces usted pues busca ese espacio, bien sea como primero como asistente,
ver cómo es que funciona, cómo es que se llega ahí, o de pronto eventos pues, un poco más locales, de pronto no tan macro como por ferias, pero básicamente la invitación es a esa, ¿no? Donde usted empieza a desarrollar esas habilidades de darse a conocer, de poder explorar. También hay otra página de internet, me la han referenciado, yo soy también muy honesto, no sé qué tan confiable, es decir, como no la he utilizado yo, ¿no? Me la han comentado, eso sí, que se llama Freelancer, ¿sí? Freelancer.es o freelancer.com.co. Entonces ahí es donde usted se registra, muy similar a LinkedIn, y donde usted ofrece pues sus bienes y sus servicios. Ellos digamos que lo que hacen es dar su idea, digamos, con el mercado laboral. También hay otra que esta me parece muy interesante, que es, permítanme un segundito, que es con Believe. Esta es una idea o es un proyecto que es patrocinado por Bancolombia y ellos son precisamente un intermediario entre su idea de negocio y el posible mercado, es decir, posibles compradores de sus servicios. Entonces, usted se registra totalmente gratis, obviamente ellos le van a pedir una serie de documentos y una vez ellos los validen y esté pues todo ok, entonces ellos le ofrecen, le invitan a seminarios, a talleres de cómo funcionan las ventas en internet, pues incluso pues usted la puede validar muy bien al detalle, qué es lo que debe tener en cuenta desde el aspecto financiero, legal, jurídico y demás. Entonces, esas son las que pues yo he podido conocer pues desde mi emprendimiento también en su momento. Entonces, pues espero pues haberle respondido a su inquietud, ingeniero. Sí, Cristian, muchas gracias. De todos modos, ya tomé tus datos para contactarte, de pronto para personalizar algo más Claro que concreto, sí, ¿ok? por supuesto, sí, señor, claro que sí. Con mucho gusto, señor ingeniero. Perfecto, ingeniero Juan Andrés, muchísimas gracias. Bueno, no tenemos más preguntas. Excelente presentación y pues como siempre, excúsenme que al parecer tuve un corte de internet. Bueno, les comentaba que nuevamente, doctor Cristian, gracias en nombre de ASIEN, el Departamento de Servicios al Ingeniero. Agradecemos su excelente presentación y pues como siempre esperamos contar con su conocimiento de futuras actividades virtuales. Muchas gracias a ti por la Y bueno, invitación. tenemos unas Esperamos. preguntas, daríamos por fin. Tenemos un retraso en el internet, excusas nuevamente. Adelante, ingeniero Cristian. Gracias, Oscar. No, básicamente era pues agradecerles a ustedes por el espacio y esperamos estar con ustedes en una próxima oportunidad. Muchas gracias y un excelente fin de semana para todos. Excelente, doctor Cristian. Muchísimas gracias nuevamente. Bueno, señores asistentes, y ustedes recuerden ingresar a www.org y realizar sus inscripciones en las diferentes actividades virtuales que tenemos para ustedes. Al finalizar esta actividad, recuerden diligenciar la evaluación que les aparecerá en sus pantallas y por favor denle enviar. Nuevamente una excelente tarde, feliz fin de semana y hasta el próximo lunes.